Hola, soy Eva Bravo y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Las décadas finales del siglo XX nos han ofrecido una época de unidad lingüística entre los países de habla hispana, aunque este no haya sido en sí un interés buscado especialmente, sino más bien una consecuencia secundaria de decisiones mercantiles o de importantes avances tecnológicos en el mundo de las comunicaciones. Hablamos español y el español nos une. Por eso casi nos parecen pueriles las preocupaciones de los autores de finales del siglo XIX, agobiados por la fragmentación del español a ambos lados del océano, o más exactamente por la preocupación de la fragmentación del español. Pensaban que esa fragmentación podía darse fruto de una época de incomprensión mutua y de rechazo que tuvo como detonante los distintos procesos de independencia de los países americanos. Esa preocupación se extendió desde finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX, donde dos congresos de academias de la lengua española se hacen eco del peligro de la unidad lingüística, aunque de una manera ya más atenuada. Hemos asistido durante estos años al uso real, eficiente y creciente de lo que se ha llamado con distintos nombres para una idea común: español internacional, español neutro, español global. Español internacional sobre todo lo usan quienes inciden, quienes quieren marcar que es un idioma que trasciende las características del propio país. Se trata de utilizar de todos los recursos del español lo que es compartido por todos, lo que no es exclusivo o peculiar de un país, sino común a todos. Español neutro o acento neutro, que se puso sobre todo asociado a las telenovelas y que por lo tanto ha tenido cierto deje de desprecio por parte de algunos autores. Ese concepto de neutro lo que quiere decir es que no está connotado, es decir, que no tiene ningún rasgo peculiar o exclusivo de un territorio frente a otros. Es de nuevo una idea que incide en lo mismo que el anterior. Y finalmente, español global. Más de lo mismo, se trata de elegir un español que sea entendido por todos, que se pueda utilizar en cualquier foro, en cualquier contexto comunicativo, en el ámbito diplomático, mercantil, literario, artístico, etc., y sea entendido por todos. Como ven, las designaciones pueden ser distintas, pero la idea es común: reforzar lo común en nuestro patrimonio lingüístico y utilizarlo de una manera eficaz. Aunque no soy muy amiga de las definiciones, podemos decir que este español internacional es un tipo de modelo lingüístico elaborado para ser utilizado en medios de comunicación social, en su sentido más extenso, en productos destinados a la comunicación social que repercuten en usuarios de distintas procedencias hispanoamericanas, es decir, españolas y americanas, y que tratan de soslayar las características lingüísticas más acusadas de las distintas zonas, pero sin perder de vista la identidad hispánica de ellos. Es, si ustedes me lo permiten, un arte de equilibrio lingüístico que empezó hace unos años con preocupaciones sobre todo por el léxico, por las diferencias de vocabulario de un país a otro, pero que afecta hoy también a todos los planos del lenguaje, haciéndose actualmente una tarea de selección en la pronunciación e incluso en los usos gramaticales que se emplean. ¿Por qué? Pues porque una vez más se tiende a lo común, a lo que favorece la unidad de los hablantes.
Humberto López Morales tiene un interesantísimo trabajo que se llama La globalización del léxico hispánico. En él rechaza a los que hacen una suerte de identificación entre neutralización, simplificación, empobrecimiento. Esa es una cadena que trae como consecuencia el deterioro de la lengua, la pérdida de la identidad lingüística, la pérdida de un conocimiento lingüístico pleno y también la pérdida de la competencia lingüística. El español es ya una lengua internacional, así que hablar de español internacional podría parecer simplemente una redundancia. Lo que se trata cuando hablamos de español internacional, global, etc., es reflexionar qué usar de todo nuestro fondo español, de todas nuestras posibilidades que nos ofrece la lengua, reflexionar sobre cómo hacerla aún más internacional, más común. ¿Y qué se pretende cuando se utiliza esta modalidad, ¿no? Y qué factores impiden o qué factores no forman parte de esa comunidad lingüística, porque no son comunes a todos los hablantes, sino porque están marcando de una manera bastante clara, evidente e indicativa la forma de hablar de algunos hablantes, pero no de todos. También nos podemos preguntar por qué, si siempre ha habido una norma, se hace este proceso de globalización lingüística ahora y, por tanto, ¿a qué fenómenos afecta? ¿A qué fenómenos está vinculado? La respuesta rápida y simple es que los medios de comunicación han hecho plantearse nuevos modelos lingüísticos. Si ustedes quieren pensarlo así, hay un fondo económico en esta idea porque muchas cadenas de televisión pues hacen programas que quieren difundir por todo el mundo hispanoamericano. Por lo tanto, tienen que pensar bien cómo van a expresarse, o en el caso de las telenovelas, pues cómo van a hablar los actores de forma que puedan vender ese producto, esa telenovela, a todos los países hispanohablantes, ¿no? Sin que haya un enajenamiento, es decir, que todo el mundo enganche, empatice con los protagonistas de la serie. Leemos, por ejemplo, en la prensa, muchas veces nos llama la atención la escasa relevancia de la reflexión lingüística. Algunas decisiones dependen de los medios, de las redacciones, por ejemplo, de los periódicos, y no están a cargo de profesionales de la lengua. Por eso, circunstancias como las prisas o el factor tiempo, en definitiva, a veces determinan que una traducción de una palabra que no es propia del español, del inglés o de otro idioma se haga mal o se construya mal el plural, etcétera, ¿no? Trascendiendo esto, que puede ser una cosa como un detalle, las redacciones de los medios pueden estar compuestas por hablantes hispanoamericanos de muy distinta procedencia y, por lo tanto, tiene que haber un consenso que a veces es natural y a veces puede estar guiado hacia una serie de usos lingüísticos. El profesional de la lengua tiene que estar ahí, tiene que ayudar a tomar decisiones, y es verdad que hoy contamos con algunas empresas como Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que precisamente se crea en colaboración con la Academia Española de la Lengua para dar una respuesta urgente a profesionales. Les invito a que vean la web fundeu.es, que tiene no solo consultas lingüísticas y algunas soluciones, etcétera, sino que cuando hay grandes eventos, por ejemplo las Olimpiadas, ¿no? Pues sacan un léxico o expresiones de buen español, es decir, que deben utilizarse para esa actividad, porque se entiende que los periodistas la pueden necesitar. Hace una tarea de prevención, de anticipación a las necesidades del profesional de la prensa, por ejemplo. Pero yo no estoy pensando tanto en instituciones que digan cómo se tiene que hablar, sino que el hablante formado, el hablante que tiene criterio, adquiera conciencia de que tiene usos propios, pero que son locales, y otros usos que sí son generales, compartidos y por lo tanto globales. En mi forma de hablar es así. Yo tengo
formas de hablar o vocabulario que es absolutamente local y puedo elegir otro vocabulario, otra forma de pronunciar, por ejemplo la que utilizo para hacer el podcast, que sí es mucho más general, aunque no obedece a la forma de hablar de un centro cultural, de una ciudad, de un modelo normativo específico. El español es una lengua plurinormativa y pluricéntrica, dice la Real Academia, es decir, no hay un centro, no hay una ciudad que sea la quinta esencia de la norma del español. El español se habla bien en los hablantes cultos de muchas ciudades del mundo hispánico y por lo tanto las decisiones sobre cómo se debe hablar, qué es gramatical, qué es agramatical, etcétera, qué vocabulario introducir en el diccionario común de todos, etcétera, tienen que ver con el uso que le dan hablantes de todo el territorio en el que se habla español. Y el español, no cabe ninguna duda, es una lengua internacional, global. A todo lo largo y ancho de este planeta hay hablantes de español y hay hablantes de otras lenguas que están aprendiendo español. A ellos precisamente les interesa muchísimo este concepto de español global, español internacional, porque cuando empiezan a aprender español realmente es el que deben empezar a aprender y a utilizar. Les garantiza comunicación con cualquier hablante de español. Seguiremos hablando de normalización lingüística en los medios en un próximo capítulo del podcast El Español de América. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por dedicarme este ratito. Me encanta charlar contigo. Nos vemos en un próximo episodio y ya sabes que tienes todos los capítulos disponibles en Apple Podcasts y en Spotify y también en mi página web ebravo.es. Hazme llegar tus comentarios y sugerencias y me ayuda si además te suscribes y me dejas algún like por ahí. Un abrazo y hasta pronto.